Hola amigos, bienvenidos al segmento de Hablemos de Salud. Mi nombre es Nelson Cepeda y el día de hoy tenemos el gusto de tener aquí en el programa a Ricardo Verdegués. En el 2011 comenzó a trabajar a tiempo completo como auxiliar de enfermería. Lleva 12 años trabajando en el campo de la salud conductual. Pues le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Nelson. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de tratar de comunicarnos con la comunidad latina. Bueno, para quienes no te conocen, ¿quién eres tú y cómo representas a la comunidad? Mi nombre es Ricardo Verdegués y yo soy una persona por un largo periodo en recuperación. Y lo que quiere decir eso es que también he pasado por problemas de adicciones y de salud mental. En los últimos 12 años he trabajado en el campo de la salud conductual, que es las adicciones y la salud mental. Y también soy parte de la comunidad de recuperación, no solo la comunidad profesional que trabaja en el campo de las adicciones y la salud mental, sino también soy una persona que represento la comunidad de recuperación. Bueno, vamos a hablar de reducción de daños en la comunidad. Para quienes no saben o no entienden ese concepto que se me hace que ser bastante amplio, específicamente lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿qué es la reducción de daños y su historia? La reducción de daño, como mismo la frase lo especifica, hay dos modos de verla. Está la reducción de daños y la reducción del daño. Cuando hablamos de reducción de daños, principalmente se refiere a un daño inminente que está ocurriendo o prevenirlo a que ocurra. Normalmente lo que dicen es que es un conjunto de estrategias de prevención para evitar los riesgos y los daños en la salud. La reducción de daño es algo que se ha usado en la comunidad por muchos años. Por ejemplo, los nativos en el continente de América usaban mucho los remedios, usaban también la espiritualidad. Algo muy familiar en nuestra comunidad es sobal. Uh-huh. En algunos países de Latinoamérica usan mucho también la palabra rompehuesos, que suena curioso. Uh-huh. Aquí le llaman ahora el quiropráctico, pero son costumbres culturales que la venimos usando por siglos. Eso no es nada nuevo en nuestra comunidad cuando hablamos de reducir algún daño. En los 1800 podemos decir, cuando alguien tenía alguna enfermedad de salud mental, casi siempre se le llevaba a lo que es la espiritualidad. En algunos países lo llaman el curandero, el chamán o el brujo. Uh-huh. Pero era como los modos en que se trataba de reducir el daño. Eso es algo que es bien común en nuestra comunidad. Bueno, y ahora ya en siglo XXI, ¿cómo se aplica? Aplicándolo en general en la salud, te puedo poner algunos ejemplos donde la reducción de daño ha sido uno de los cabos principales. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes, cuando se da un diagnóstico de una diabetes número 1, un ejemplo. Entonces, ¿cómo se previene? ¿Cómo se reduce el daño de que se convierta en una diabetes? La metformina es uno de los medicamentos más conocidos. La metformina verdaderamente es reducir. La enfermedad ya está diagnosticada. Solo lo que se está tratando es de reducir el daño. ¿Cómo? Con una dieta saludable, es lo que le recomienda el doctor, ejercicio. Y es el modo de reducir el daño. Otra enfermedad, otro ejemplo común que estamos usando diario, la máscara. El COVID-19 es una epidemia, o es se formó en el 2019 una epidemia. ¿Qué fue lo que empezamos a usar? Las máscaras. Para prevenir. Para prevenir, no cura el COVID-19. Verdaderamente lo que estábamos preveniendo el contagio social. Otro modo, los accidentes de tránsito. ¿Cómo se ha reducido el daño? En los años 70 vino la estipulación de usar el cinturón de tránsito y la población general estaba mucho en contra. Las muertes en esos años, muerte número 1 después de la salud eran los accidentes de tránsito. ¿Qué fue lo que se hizo? Una reducción del daño. La persona no había tenido un accidente, se estaba evitando cómo la persona podía dañarse más en el accidente. Y hasta el día de hoy está probado el gran ejemplo del cinturón. Otro modo que se conoce en la salud para reducir el daño es con las enfermedades del cáncer, la quimioterapia, la radiación. Verdaderamente esos son modos de reducir el daño. Eso es algo que en la salud no es nada nuevo. Reducción de daño es algo que lo hacemos diario.
Si tú eres pintor y estás pintando una casa, usa los equipos de seguridad, la máscara de pintura, los espejuelos. So, es algo que lo venimos usando por años. Ok, ¿podría decirse que esto se aplica más aquí en Estados Unidos con respecto a ese tipo de reglas? Vamos al caso, por ejemplo, que dices tú en los trabajos, a diferencia de Latinoamérica, que quizás no hay mucho enfoque en esto y pasa más accidentes, porque cuando llegas a este país empiezas a aprender que debes de tener ciertos protección que uno a veces no cree. Yo tengo amigos que al llegar aquí no sabían que tenían que usar máscaras para pintura, ponerse ropa adecuada. Acá estamos aprendiendo más. Yes, la revolución industrial siempre empezaba en los países desarrollados. Y la humanidad siempre estaba aprendiendo ensayando y aprendiendo, equivocándose, aprendiendo, qué trabaja, qué no trabaja. Tu ejemplo es uno tiene un buen punto, cómo la reducción de daños se ha usado a nivel global. Normalmente la revolución industrial ha traído mucho desarrollo en el sentido de cómo proteger que la humanidad se dañe menos. Y es verdaderamente el contenido de la frase reducción de daño, es cómo prevenir que el daño sea lo menos posible. Bueno, el día de hoy seguramente vamos a aprender bastante y por eso queremos que nuestro amigo Ricardo nos siga explicando más de todos estos temas tan interesantes y en este caso la reducción de daños, ¿cómo lo aplicamos en lo que se refiere a nuestra situación que vamos a hablar sobre las adicciones? En la comunidad latina tú pusiste un buen ejemplo. Venimos de países subdesarrollados y llegamos a países desarrollados. Muchas de nuestras culturas se mueven con nosotros. Las enfermedades también se mueven con nosotros. Una vez en una conferencia escuché un doctor que dijo que los latinos salen sanos de sus países, llegan aquí y empiezan a enfermarse. Es algo cierto. La dieta cambia, las costumbres cambian. Nosotros tenemos que estar, a lo que tú mencionaste, estar vigilante en el sentido de cuáles son las normas de regulaciones con respecto a la salud, el trabajo, qué es lo que es seguro, qué es lo que no es seguro, porque al cambiar la cultura cambian muchas cosas. Un ejemplo que te pongo con respecto a la comunidad latina y la reducción de daño, la salud mental. Ok, en los países nosotros los nativos usaban curandero y eso. Aquí en esta cultura, ir a un curandero es algo. Aquí esta cultura, aquí en esta cultura más desarrollada se depende más de la medicina y va con el desarrollo, por la salud mental, los daños sociales que incluyen la violencia y los delitos, es otra parte que también con la cultura y el desarrollo se va moviendo. Y como siempre la reducción de daño es la mejor arma. Normalmente nosotros en la comunidad lo estamos conociendo como la prevención. Uno de esos ejemplos ha sido con el cáncer de mama de las mujeres. La población latina tenía el riesgo más alto de cáncer, un 22% según algo de las investigaciones que pude traer hoy un poquitico. En los años 90 se empezó a hacer más prevención, donde se empezaron a trabajar con latinas y organizaciones fueron a la comunidad, empezaron a hacer, bajó de un 22% a 1.2%. Lo que se hizo ahí fue una reducción de daño. Llevar la salud a la comunidad, llevar la salud a las casas. Porque siempre lo que se ha hecho es llevar la comunidad a la salud. El modo en que la comunidad latina ha sido efectiva ha sido llevando la salud a la comunidad. Y eso es lo que verdaderamente estamos tratando de hacer hoy con la reducción del daño. ¿Cómo podemos llevar el mensaje a la comunidad? Bueno, y de eso quisiera agregar, no sé si está de acuerdo, pero para eso se necesitan organizaciones y personas como tú que les interese esto, porque normalmente cuando hablamos de esas cosas nos hacemos a un lado, preferimos hablar de fútbol, de otras cosas y no nos enfocamos. Entonces yo siempre he estado agradecido con las organizaciones que se dedican a trabajar con la comunidad de esta manera, ¿no? Nos acercan más gracias al trabajo que haces. Y el cambio ha sido muy radical en el sentido de que la comunidad latina en los últimos años ha avanzado mucho, pero tú estás poniendo un buen punto acerca de la información, cómo podemos hacer llegar la información. Muchas veces nuestra comunicación es boca a boca, es como nos comunicamos. Y tú hablaste de organizaciones, hay muchas organizaciones que quieren apoyar nuestra comunidad, pero ¿cómo hacemos llegar ese mensaje a nuestra comunidad?
Bueno, y también que la comunidad sea receptiva a eso. Yes. Porque hemos visto en algunos casos que hay gente que toca las puertas, quiere dar información y rechazamos a veces esa información. Los medios de comunicación están ahí, pero es mucho más fácil que la gente se ponga a ver una telenovela, escuchar un programa y una canción, que escuchar estos mensajes que esperamos el día de hoy, a través de este programa, la gente pueda captar esos mensajes que nos traes. Cierto. Tenemos que acordarnos que los medios de información tienen su propia agenda. Okay. Y a nuestra comunidad siempre nos han vendido ciertas agendas. Y es normal. Y somos, comunidades que nos movemos de un lado al otro. Donde quiera que lleguemos, siempre la agenda que nos van a vender. Con respecto a la salud, siempre ha sido eso una de las cosas. Que los medios de comunicaciones, ellos han tenido muy buenas intenciones, okay, pero lo han hecho de un modo cultural apropiado para ciertas culturas. Ahí nosotros tenemos una responsabilidad. Y tú mencionaste acerca de cómo llegar a la información, cómo aceptar la información. La responsabilidad de nosotros es educar a nuestra comunidad. ¿Okay? Y la comunidad también tiene la responsabilidad de mirarlo como algo de generaciones. Y lo que quiero decir con eso es que yo no tengo solo la responsabilidad de mantenerme informado acerca de qué es lo que está funcionando con la salud, porque tengo la responsabilidad de eso, pasarlo. Nosotros somos, como dicen, somos animales de tribu. No quiero decir que nadie sea, pero somos una raza de animales de tribu, claro. Lo que quiere decir de comunidades. Y cuando somos de comunidades, la sabiduría pasa de una generación a la otra. Lo que yo hoy me educo acerca de la salud, eso va a pasar a mi familia. Por ejemplo, desde las comidas que se hacían en mi casa, muchas veces se mencionaban que la abuelita fue la que enseñó ese plato. La dieta mía muchas veces venía generada por la comida, por la dieta de mi abuelita. Ella tenía una dieta saludable, duró 93 años. Algo bien hizo ella con su salud. Ahora, si eso no pasa de generación, a la vez que se corta una generación, esa información se pierde. Y entonces ahí es donde muchas veces la salud, no solo a veces el emigrar, sino también cómo se ha perdido, se puede perder en la familia ese mensaje de comunicación de las cosas saludables, lo que nos ayuda, lo que no. Normalmente tú vas al médico y una de las cosas que te están preguntando ahora es acerca de la parte genética de tu familia, de dónde viene tu abuelo, de dónde viene, porque ahí hay mucha información. Y ahora con las tecnologías y la ciencia se puede prevenir mucho, la reducción de daño se puede usar de un modo muy positivo, sabiendo mucha de esa información genética. Ya se ha probado que hay muchas enfermedades prevenibles si se tiene esa enfermedad. Dejarle saber a la comunidad que es importante, mantenernos educándonos, mantenernos sabiendo por qué es importante que nosotros sepamos cierta información y cómo podemos pasar esa información a nuestros hijos. Bueno, que es algo que también cuando vienes de un país latinoamericano, llegas acá, tienes tus propios hijos, estos muchachos crecen también en un ambiente más americanizado. Y compartir esas culturas desde la abuela hasta nuestros padres, pues ya no es tan fácil esa comunicación. Y luego ellos también están influenciados, me imagino, por la forma de vida de este país, ¿no? Las comidas rápidas, estas cosas de comer sin sentarse a la mesa y tomar cada momento de la comida bien. No es fácil, pero se puede lograr si tenemos una comunicación constante, pienso. Muy cierto. Es como el DNA, hay una variación. Cuando cambiamos de cultura, hay una variación genética. Las comidas son diferentes, las dietas son diferentes, la vida es diferente. Es muy cierto lo que tú estás diciendo. El DNA también tiene una transformación, igual la parte genética tiene una transformación. Las comidas, mencionaste la comida rápida, empieza a haber un cambio. La biogenética, eso es lo que ha estudiado, y la reducción de daño es muy, muy cercana a esa parte. ¿Cómo podemos hacer que esas variaciones genéticas que los humanos tenemos cuando cambiamos de cultura, cómo podemos hacer que sean más adaptables y siguiendo nuestras raíces? Bueno, aquí tengo otra pregunta que posiblemente le puede dar continuidad a lo que estabas hablando. ¿Cuál es el efecto de la reducción de daños y la comunidad latina y la salud en general? La comunidad latina tiene raíces muy fuertes. La comunidad latina es una comunidad con raíces bien saludables. Decimos
es pegada a la tierra. Sí. Tenemos raíces genéticas bien fuertes, bien saludables. Cuando hay un cambio cultural, esas raíces pueden tener un efecto. Ahora, en la comunidad latina hay factores, siempre tenemos que mirar los factores que nos protegen, y también por ahí podemos mirar los factores débiles. Uno de los factores protectivos de la comunidad latina es la familia, la comunidad. Mantener la comunidad, ¿ok? Donde quiera que se escuche que la comunidad latina está teniendo un evento, está teniendo eso. Esa conexión es parte de nuestra raíz, alimenta, es como los nutrientes para nuestra comunidad. La reducción de daño es una de las cosas que en nuestra comunidad, ese contacto humano entre nosotros, entre latinos, nos ayuda mucho, porque nosotros somos de los que nos pasamos la información boca a boca, ¿ok? También está la otra parte, la parte física, que es algo que con la cultura cambia. En los países nosotros caminamos, yo por ejemplo caminaba 5 o 6 millas. Aquí llego a los Estados Unidos, me monto en el carro y se para de caminar. Mi DNA, mi parte genética empieza a sentir cambio, ¿ok? Yo tengo que empezar no solo a hacer ejercicio, pero también empezar a comunicarle a mi comunidad lo importante de dedicarle unos minutos al ejercicio. Y son ejemplos de cómo la comunidad latina. Ahora, hablando en general de la reducción de daño en la comunidad latina y la salud general, te puedo poner ejemplos donde la comunidad latina se puede beneficiar mucho de la reducción de daño. Por ejemplo, en la salud mental, en los traumas virales. Nosotros tenemos muchos traumas genéticos por siglos. Esa es una de las partes que nosotros necesitamos siempre estar de acuerdo. Como una de las cosas que ayuda es la comunicación, hablarle con la familia de nuestra historia, hablarle a nuestros hijos de nuestra historia, de donde venimos, los daños sociales, la violencia y otros delitos, el compromiso con el sistema judicial, entender que también no solo cambian las culturas, cambian las leyes. Estar informado un poquito de eso, el desarrollo infantil, la contribución en el bienestar infantil. Y te pongo un ejemplo, en los países de nosotros, el niño se portaba mal, le dábamos unas nalgadas. ¿Qué pasa en esta cultura con esos cambios? Todo eso como que afecta, están muy conectados con la salud mental, porque hay un cambio cultural muy grande. Y no solamente cultural, también en la parte del idioma. Bueno, sí, hablamos para todos los que emigramos aquí en Estados Unidos, ¿no? La parte de la lengua, el trauma geográfico, de dejar todo lo que tú conoces. Imagínate tú todo lo que tú conoces, tu idioma, tu cultura, tu idiosincrasia, y empezar a aprender todo. Oye, y también podemos agregar el clima, porque por ejemplo tú vienes de Cuba y las personas que vienen, en este caso de países caribeños, llegas al noroeste de Estados Unidos, que por cierto me gustaría preguntarte cómo un cubano cambia ese clima cálido a venir aquí a lo frío. Eso cuesta también acostumbrarse, ¿no? No es fácil. Una historia mía personal, conectándola con la salud, la depresión. Yo no sabía, en mi cultura la depresión, los hombres hablar de depresión era algo, un tabú. Yo me acuerdo de los primeros meses que yo llegué aquí a Portland, Oregon, llovía, en ese tiempo llovía más. Estuve lloviendo por los 3 primeros meses que yo llegué aquí. Yo no me levantaba de la cama y tenía que ir a la escuela, y hasta que un día me llamó la maestra, la profesora de la escuela de PCC de inglés, y me dice: Ricardo, llevas unas cuantas semanas que no vienes a la escuela. ¿Qué está pasando contigo? Le digo: no, está lloviendo. Y me dice: no, aquí llega esto el año. Aquí no se detiene nada. En Cuba cuando llueve se para todo, no se va a la escuela. Me dice: bueno, aquí no se iría a la escuela todo el año. Pero verdaderamente algo interno estaba pasando en mí. Ahora entiendo lo que es. Estaba bajo una depresión climática. Mi escape geográfico estaba teniendo un efecto interno en mí. La parte cultural, no, también la parte, el clima también influye. La otra parte donde la reducción de daño puede tener un efecto es en los daños económicos asociados con la atención médica. ¿Okay? En nuestros países la atención médica a veces significa otra cosa. Te pongo un ejemplo: el dentista. En los países nosotros el dentista es caro.
Solo se va cuando hay una emergencia. Esa es otra cosa que también tenemos acostumbrando, a que en los países desarrollados hay más acceso. Por ejemplo, con el seguro médico se ha abierto más el acceso al dentista y al médico. Una de las cosas que ha pasado es que la gente no están teniendo el acceso. Esas cosas tenemos que empezar un poquitico a trabajar en ellas, en cómo prevenir, ¿cierto? Porque eso se puede prevenir desde niños, la atención médica. Claro. Por ejemplo, la salud dental y un doctor. Se puede prevenir un daño más grande en el largo plazo, pero está la parte cultural. ¿Cómo? Informándonos, yendo a pláticas. Ahí es una de las partes también. Que el seguro médico aquí es diferente. Es costoso también, no vamos a decir que eso. Y también tiene sus barreras. Pero a veces cuando esas barreras se quitan, tampoco vamos y accedemos a los servicios. Ahora, se me viene a la mente una pregunta. Normalmente, cuando hablamos de la medicina, en Latinoamérica tenemos la tendencia de curarlo todo con cosas que la abuela nos daba, ¿no? Reducción de daño. Exactamente. Y aquí ese cambio, ¿cómo se puede...? Reducción de daño. Lo que tú estás hablando, buen ejemplo, Nelson, que en nuestra cultura la reducción de daño no es algo nuevo. ¿Por qué lo resistimos cuando entonces empezamos a hablar de la salud conductual, las adicciones de sustancias o la salud mental? Lo que tú estás hablando, yo me acuerdo que mi abuela, para el mismo... Teníamos catarro, nos dolían los ojos, nos dolía la espalda, para todos nos daba el mismo cocimiento de José Carlito. Yeah. Pero ¿sabe qué? Funcionaba. Al otro día yo estaba jugando pelota fuera en la esquina con un palo y una media enredada. Claro. Funcionaba. La reducción de daño no es nada nuevo para nosotros. Ahora, ¿por qué? Y ese es donde me gustaría movernos contigo. ¿Por qué batallamos en abrir la mente cuando se va a hablar de reducción de daño y la salud conductual? Por ejemplo, las adicciones y la salud mental. ¿Cómo está conectada las adicciones a la reducción de daños en la comunidad latina, Ricardo? Ok, ahí tenemos un poquitico que ir a la historia. Cuando vamos a lo que es la reducción de daño y las adicciones y la salud conductual en general, tenemos que ir un poquitico a la historia de qué ha pasado con el uso de sustancias por los últimos 100 años. Okay. En el 1930 en México, y quiero un poquitico moverme a Latinoamérica, había un doctor, una eminencia, que él tenía una clínica donde regulaba. Habían adictos, las drogas han estado en el continente por muchos años. Y se han usado por muchos años. El hombre ha querido cambiar su estado emocional y mental desde los principios. Y la Biblia lo menciona desde las uvas. Se menciona, los egipcios usaban el opio. Siempre ha estado en la vida del hombre la sustancia. Ahora, en ese año 2030, este doctor tenía una clínica donde él regulaba y regulaba los opios y él los prescribía y atendía a los adictos, a la gente que tenían problemas de sustancias, desórdenes de sustancias, con los opios. Porque a veces se nos olvida que hay gente que están teniendo dolor, que el dolor es real, ¿ok? Tienes un accidente de tránsito, tienes un golpe en los huesos, el dolor es real. Muchas de esas personas tenían tratamiento y este doctor la recetaba en México, en una de las ciudades de México. Fue tan exitoso ese proyecto que tenía ese doctor, que a ese doctor lo nombraron en el 1930 el ministro de la Salud de México. Porque México, comparando con muchos países de Latinoamérica, siempre ha sido un país en la punta del desarrollo y con mucho avance. Y este doctor lo nombraron ministro de la Salud y empezó a llevar una campaña en todo México. Estaban teniendo un éxito donde menos del 10%, normalmente en las poblaciones casi siempre hay un 10% que tiene problemas con la sustancia, era menos la población que estaba teniendo comparada con el mundo desarrollado, estamos hablando, con el mundo industrial. Ahora, en esos mismos años se empezó la guerra de las drogas, ¿okay? Lo que se conoció como la prohibición, se empezó con el alcohol. Empezaron las campañas de las prohibiciones por los motivos
bueno, es otro día, otro tema para hablar. Y se movieron tanto a nivel nacional, lo llevaron a las Naciones Unidas y expandieron la prohibición. Empezó aquí en los Estados Unidos, expandieron la guerra de las drogas, que era la prohibición, en todo el hemisferio. Ahora, llegaron a México y cuando vieron, no importó el progreso que se estaba haciendo con los medicamentos regulados de los opios, a la gente que lo estaban necesitando, y los Estados Unidos le dijo a México que ellos tenían que cambiar la política, que era prohibición o nada. Y ahí empezó lo que se llama la historia de la guerra de las drogas, que es parte de la historia. A ese doctor lo sacaron del ministro de la Salud y más nunca. Y ahí empezó la guerra de las drogas en el continente latinoamericano. En los años 70, aquí en los Estados Unidos, el presidente Nixon declaró que las drogas eran el enemigo número uno. Ahora, un poquitico para entender esa parte tenemos que verlo como la parte política verdaderamente es más lo que ha influenciado cuando se habla de prohibición de droga. ¿Okay? Te pongo un ejemplo, la marihuana. La marihuana en esos años la asociaron con México, porque era verdaderamente donde se sembraba. Algunos trabajadores que venían a la frontera. Los opios lo asociaron con los asiáticos. La cocaína y otras de esas drogas estimulantes la asociaron con los latinos y con los afroamericanos. Verdaderamente lo que está viendo que cuando se empezaron a prohibir todas esas drogas, verdaderamente fue mala motivación política. ¿Okay? Hay escritos que salieron en los periódicos en esos años, en los 30, 40 y 50, donde ponían a un latino fumando marihuana y que tenía una crisis de psicosis donde había matado a toda la familia. Ahí empieza lo que es la desinformación. Eso tiene un efecto. ¿Ok? Eso tiene un efecto. Después también en el sur de los Estados Unidos, donde decían, le llamaban la enfermedad de los negros de coco loco, que era que los negros usaban cocaína y se volvían locos. Verdaderamente, si ves la motivación atrás, y los opios lo conectaban con los asiáticos y que los asiáticos estaban prostituyendo a las blancas americanas. Si ves más la motivación que hay atrás, fue más política, un modo de racismo sistemático. Si usaron la prohibición y las drogas para marginar esas comunidades. ¿Qué hubiera pasado si no entra esa parte política en la historia? ¿Cómo crees tú que hubiera cambiado? Teniendo la historia de ese médico en México, el avance que tenía de un 10% que se espera que una población tenga problemas serios de sustancia, te estaba teniendo un resultado de 1.2. ¿Cuál sería el resultado? Sería, porque hay una cosa real, la desinformación hace más daño verdaderamente que la misma sustancia. Los resultados serían diferentes. La población va a experimentar, ya se sabe, la gente va a experimentar cambiar el estado de mood, cómo se sienten, cómo piensan, va a pasar. Van a haber gente que van a tener dolores, va a pasar, son cosas inevitables. Honestamente, el que va a usar, va a usar. Ahora, el alcohol, ¿por qué el alcohol entonces es ilegal? Me acuerdo una vez en un entrenamiento me preguntó una madre latina y me dijo, ¿por qué si el alcohol es más dañino que todas esas drogas? ¿Por qué es legal? Y volvemos a la parte política. ¿Quiénes son los que más consumen alcohol? ¿Qué raza? Te pregunto, Nelson. ¿Qué raza tú crees que es la que más consume? Aquí en los Estados Unidos, ¿qué raza es la que más alcohol consume? Bueno, no conociendo a fondo la comunidad anglosajona, pues uno lo tomaría como uno de hispanoamericano. Quizás estoy equivocado, pero yo me iría por ese lado. ¿Es alguien más? Los anglos. Ah, ¿de veras? Los anglos. Okay, interesante. Entonces, en esos años, en los años 30, ¿quiénes eran los que consumían marihuana? Los latinos, porque eran los que la conocían. Viene cultural, vienen nuestras tribus por años. El opio, los asiáticos eran. Pero verdaderamente se está viendo que la población dominante es prácticamente quien hace la política en el cambio. Okay. Ahora te pongo otro ejemplo. Ya dijimos, los anglos eran los que más consumían alcohol, por eso los políticos principalmente, por eso se ha mantenido legal después de la prohibición, el experimento de la prohibición.
La marihuana, después de tantos años ilegal que tenían en Sketch 1, actualmente aquí en los Estados Unidos, ¿qué raza, qué comunidad tú crees que es la que más marihuana usa? Bueno, para no equivocarme, los anglos. Los anglos. Yeah. Los anglos. ¿Y qué está pasando ahora? Nos estamos moviendo ya a descriminalizarla. Ahí te dice que verdaderamente muchas veces la población dominante, las decisiones son tomadas por la política, no verdaderamente por el efecto. Con la marihuana pasó algo. Con la marihuana, la desinformación. Y los jóvenes, que casi siempre yo sé que los padres se preocupan. Y si eres un padre, una persona que está sufriendo de uso de sustancias, o tienes un hijo que está sufriendo de distancia, aquí en el New West Instituto Latino puedes encontrar ayuda. No estás solo. No te está hablando de una persona que está en recuperación, que ha estado en esa silla. Si eres una mamá con un hijo, una hermana, una esposa, no estás solo. Aquí estamos para ayudarte. Volviendo a lo de la marihuana, cómo se está moviendo el aspecto político. Pero una de las cosas que más daño hizo fue la desinformación. Por ejemplo, ¿cuál fue la propaganda que hicieron? Te fumas un cigarrillo de marihuana, vas a entrar en una psicosis y vas a matar a toda la familia. ¿Qué pasa cuando los jóvenes experimentan marihuana en su casa, en la escuela? Así sea por la presión de los compañeros o por querer ser aceptado. ¿Qué pasa cuando ese niño se fuma la marihuana y ve que no tuvo una psicosis y no mató a sus padres? No cree más nunca en lo que le decimos. Porque es como la guerra en las drogas nos vendió ese paquete. ¿Okay? Muchos de los latinos estuvimos de acuerdo con ella. Y por eso es la controversia que tú mencionaste acerca de por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar la reducción de daño en nuestra comunidad latina. Y es porque por muchos años nos las han vendido como que es un enemigo número uno de nosotros. Y no es real. El enemigo número uno con el uso de sustancias es la criminalización. Porque nuestras comunidades han sido las más marginalizadas. Y te puedo dar un poquitico de data que traes aquí. Cómo la guerra de la droga ha dañado nuestras comunidades. Con los arrestos, las deportaciones, la criminalización en las comunidades latinas, los récords criminales. Imagínate tú, un muchacho joven prueba marihuana en la escuela con un compañero de él, se lleva un cigarrito de marihuana en el bolsillo, lo para la policía, tiene un récord criminal para toda la vida. No solo el récord criminal, sino ya de por sí ya no puede competir con otras comunidades. Y eso es lo que ha hecho la guerra de las drogas, que ha puesto nuestras comunidades atrás. No es que los latinos no seamos inteligentes, al contrario, es que esas prácticas de leyes en la vida real, eso ha sido un modo de racismo sistemático que ha puesto nuestras comunidades atrás de otras comunidades. Otro ejemplo que te pongo, con respecto a los jóvenes, no se le da una educación honesta. Y quiero ser claro, no estoy diciendo que usar droga es bueno. No, al contrario, lo que estoy diciendo es que cómo nos las han vendido. A los muchachos jóvenes, cuando tú le das una mala desinformación, le haces más daño porque cuando él ve que lo que le estás diciendo, y es la edad que uno quiere experimentar, y cuando tú le estás diciendo, si fumas un cigarro de marihuana te vas a volver loco, él va a fumar ese cigarro de marihuana y no se va a volver loco. Entonces más nunca te cree cuando tú le digas algo como prevenirlo. Entonces lo que estoy hablando es que cómo la reducción de daño puede ayudar a nuestra comunidad, principalmente con los jóvenes, tener una conversación honesta, educarlos honestamente, decirles cómo por ejemplo, uno de los ejemplos que nosotros usamos mucho en las ediciones, los pros y los contras. ¿Qué beneficio y cómo te perjudica? Todo en la vida tiene un beneficio y tiene. Si tú solo me hablas de lo que me perjudica, entonces me das a mí la oportunidad de yo por mí solo averiguar cuál es el beneficio. Yeah. Y eso es lo que pasa. Siempre se le habla, te va a perjudicar en esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto, y no se le habla. ¿Y cuál es la otra parte de la moneda? Todo tiene otra parte de la moneda. Y cuando no me hablan de la otra parte de la moneda, de por sí los humanos tenemos un instinto de investigar. Por eso salieron los exploradores, por eso queremos ir a Marte, de investigar qué es lo que hay en el otro lado. Ahora, se me viene una pregunta a la mente porque estamos influenciados también. La misma sociedad crea, por ejemplo, programas de televisión, películas, música, y vemos abiertamente cómo están fumando. Ya.
usando sustancias los muchachos, escuchamos las letras. ¿Eso, desde tu punto de vista, afecta a la persona que lo oye, a los muchachos? ¿Le da un mensaje equivocado o es simplemente algo artístico que pueden hacer? Claro, los medios de comunicación tienen mucha fuerza en las comunidades. Y lo que tú estás diciendo es cierto, yes. Están mostrando un lado exótico de ciertas cosas, pero no muestran el otro lado. Yes. ¿Cuál sería el otro lado? Tiene una influencia. El otro lado es una realidad muy común, es que algo que trabaja es más, ¿por qué se tiene que usar una sustancia para cambiar? ¿Por qué para cambiar tu estado emocional o tu estado mental tú necesitas usar una sustancia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz? Okay, so, con lo que tú estás hablando es que lo ponen muy de moda, muy exótico, pero verdaderamente, generalmente de una población solo un 10%, porque todo el que usamos una misma medida, para todo el que usa una sustancia, rápido lo clasificamos como que tiene un problema. ¿Ok? Verdaderamente solo un 10% tiene un problema. Yeah. Hay mucha gente, normalmente la población general 92.0 usa sustancias de un modo o del otro, diferentes sustancias de un modo o del otro, hasta aspirina la puedes contar con una sustancia si quieres, pero verdaderamente solo hay un 10% que tiene problemas de la sustancia. Pero como nos enfocamos en ese 10%, lo hacemos ver más bien. Yes. Ahora, con ese 10% a tu pregunta, que qué es lo que sería ayudar es ir a las raíces. ¿Ok? Porque el que querer cambiarle el estado emocional es normal. Tú llegas cansado del trabajo, o abres un libro, cada cual hace cosas diferentes. Hay quien va y se come un pedacito de pan con algo. Es normal que estés cansado. Es un estado que tú quieres cambiar. Es normal quererlo cambiar. No todo el mundo va para el frío, abre y se sienta con un 12 de cerveza. ¿Ok? Es normal que queramos cambiar un estado emocional. Ahora, lo que no es normal es que yo me siente y quiera cambiar ese estado emocional permanente. Si yo quiero cambiar ese estado emocional permanente, entonces hay otras raíces que hay que ir a buscar. En ese caso se dice que casi siempre con una adicción hay un trauma. Okay. Ese 10% que estamos hablando casi siempre no es verdaderamente cambiar un estado emocional, es un escape. Escapar de algo que estoy sintiendo, de algo o de alguien. ¿Okay? Y podemos hablar de lugares, cosas y gente, como se conoce en este campo. Pero es más escapar de algo. Y te pongo un ejemplo bien fácil. Las comunidades donde se usa más sustancias, las comunidades más marginales. No que en otras comunidades no se usa, pero donde se hace más la problemática. Las comunidades más marginales. ¿Por qué? Son las comunidades más pobres. Son las comunidades, con menos educación. Son las comunidades con menos recursos. Entonces el problema verdaderamente no es la sustancia. El problema es el trauma que hay en esas comunidades. Muy normalmente el árbol se enferma y si corta la rama, el árbol sigue enfermo. El árbol, si se quiere sanar el árbol, hay que ir a las raíces. Bien a las raíces. Y de ahí es que se empieza a sanar el árbol. Igual con las comunidades. Se hace mucho enfoque, la guerra de las drogas hace mucho enfoque en lo que es la sustancia. Como ellos lo ven, es el modo de cómo ellos pueden categorizar las comunidades. Estas comunidades tienen estos problemas de esta sustancia y ahí, rápido lo encajan en ciertas casillas, pero no van a las raíces. ¿Cuáles son los traumas que esas comunidades o esas personas ¿Qué tan difícil es llegar a ese punto? Que se necesita la cooperación de ambas partes, de la persona que se abra y cuente su propia historia. Principalmente lo que más se necesita es la cooperación de la comunidad. Por eso estamos tratando hoy de llevar ese mensaje. Se necesita la comunidad, principalmente porque la comunidad es la única que puede cambiar el sistema, porque fue la comunidad ha sido parte de la guerra de las drogas. Nos las vendieron, el modo en que nos vendieron la guerra de las drogas fue para evitar que nuestros hijos usen droga. La guerra de la droga ha estado por 100 años. Estamos ahora mismo, en lo que va de año hemos tenido 100.306 sobredosis de adicciones.
de todos colores, de todas razas, en todas culturas. Aquí en los Estados Unidos, 100,000 en lo que va de año se triplicó de COVID. Con el alcohol estamos en 92,000 personas de muertes relacionadas con sustancias, con los opios, el fentanil estamos viendo, pero también con el alcohol se nos olvida mencionar, porque también es la cultura dominante. Verdaderamente lo que tenemos, lo que da tu pregunta acerca de que cómo podemos llegar a las raíces, lo primero es llegar a la comunidad y que la comunidad empiece a hablar y empiece a escuchar y se empiece a educar y empezar a tener estas conversaciones acerca de la reducción de daño. Entender de que nos hace más daño la guerra a las drogas que la sustancia en general. La reducción de daño es verdaderamente el punto de desembarcar para nosotros, empezar a abrirle un poquitico la mente y empezar a decir, espérate un momento, ¿ok? Yo tengo 3 hijos. Si alguno de ellos tienen que experimentar con alguna droga en la escuela, es normal, es parte de su proceso, ¿ok? Si se va a desarrollar un problema, mi responsabilidad es empezar a hablar con él y empezar a explicarle de por qué necesita ese escape y ver qué trauma es el que está influenciando, no solo la sustancia y el daño, sino cuál es el factor que él quiere escapar de esa emoción, de esa situación. ¿Qué trauma es el que está pasando? Y ahí es donde se conecta la salud mental y las adicciones. Bueno, y ese es uno de los problemas que tenemos con las comunidades, porque como padres de familia muchas veces estamos tan ocupados y no le ponemos atención a esos pequeños detalles, o no queremos enfrentarlo, o dejamos que la computadora o la televisión, o pensamos que en la escuela lo van a solucionar, y no lo hablamos. Al no hablarlo, ¿verdad? Entonces pienso que nos volvemos cómplices. Y ya no hay... Volvemos al inicio de nuestra conversación. El cambio cultural tiene un efecto. Nos estamos moviendo a una cultura de consumo. En Cuba yo me acuerdo que teníamos un solo televisor para toda la familia. Todo el mundo veíamos el televisor juntos. Aquí teníamos, cada uno de mis hijos tenía su televisor y su computadora en su cuarto. De por sí nos estamos moviendo a una cultura de consumo. Todo el mundo tiene su carro. Todo el mundo tiene su teléfono. Empieza cada vez la desconexión. Y uno de los factores, una de las medicinas más grandes que tiene la humanidad es la conexión humana. Tú estás hablando de uno de los traumas que está pasando, que es la desconexión de los humanos. Se dice que lo opuesto de la adicción, lo opuesto de la adicción es la conexión. La conexión humana. Uno de los traumas es eso, la desconexión humana que hay. Bueno, y la estamos perdiendo. Vemos cada día más familias que no se juntan para comer y que no platican en casa porque todos tenemos el teléfono en la mano. Ojalá que pudiéramos utilizar esas herramientas que tenemos para conectarnos a uno mismo. Recuerdo una anécdota hace unos años atrás en una fiesta de Navidad, que las fiestas de Navidad dentro de mi familia siempre han sido como parte de unificarlas, ¿no? Pues en estas primeras Navidades, ya con la tecnología puesta, estábamos sobrinos, primos, platicando. De repente una de las sobrinas pega un grito allá en la parte de la sala y le grita a la otra prima y diciéndole, oye, ¿ya estás aquí? Le dice, pues aquí estoy. Una estaba de un lado a otro en la misma casa, pero no sabían que estaban ahí porque cada una estaba en su mundo. Es increíble, en lugar de acercarnos nos estamos alejando, y ojalá pues que eso cambie para poder ayudar a que en las comunidades, como volvemos a tu parte, que sean unificar la comunidad. Esa desconectación, ¿cómo podemos llamarle? Desconexión entre nosotros los humanos, eso crea un trauma, porque después hay una necesidad social. Después la gente no se sienten bien socializándose, no se sienten bien cuando están en grupo, y creen que es un problema que tienen ellos interno, que no soy normal, y ese está creando otro programa cultural. La comunidad latina de por sí siempre ha sido de ir juntos, iban juntos a la iglesia los domingos, iban juntos a la escuela, comían juntos. Esas cosas, cuando se empiezan a perder, la gente empieza a buscar escape, pues no se sienten parte de nada, no se sienten que son parte de nada, no se sienten aceptados. La otra parte con la reducción de daño es tener conversaciones reales, tener conversaciones reales acerca de prevención, qué ayuda, qué no ayuda. Ahora mismo con las adicciones hay muchas investigaciones
científicas que están dando buenos resultados, como los medicamentos. Creo que uno de los presentadores que tenemos hoy va a hablar más acerca de los medicamentos. Lo otro, quiero entrar un poquitico más en el tema de la reducción de daño. Y ya en la comunidad de las adicciones, en los servicios que funcionan. Normalmente creemos siempre que alguien que toma tiene un problema. El problema a veces no es lo que toma, el problema a veces es la desconexión, a veces que nadie le presta atención, que no tiene con quién hablar, que está usando una sustancia. El problema no es la sustancia, el problema es por qué la está usando. Esas preguntas son más importantes. Creo que estás usando muchas drogas, necesito mandarte a un tratamiento de alcohol y drogas. La pregunta mejor sería, ¿qué está pasando? ¿Okay? ¿Qué te gustaría progresar? La conexión. Y ese es uno de los modos de reducción de daño que ayuda más en este. Y eso es lo que estamos tratando de traer a la comunidad. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos usar esas herramientas que ya conocemos, como la reducción de daño? ¿Cómo las podemos implantar en nuestra comunidad? Y cómo también podemos decirle no a la guerra en las drogas, porque nos ha dañado nuestras comunidades más. Ahora mismo, la gente, si van a usar. ¿Ok? Ahora, pero ¿cómo podemos ayudarlo a que, si van a usar, que usen más seguro? ¿Ok? ¿Cómo podemos ayudarlo a que, si ya el daño está en un camino, a que sea más preventivo? ¿Cómo podemos ayudarlo a que sea menos, reducir el daño? Como lo hicimos con el cinturón, como lo hicimos con la máscara y COVID-19, que trabajó. Ya después al final empezamos a decir, la máscara no trabaja, no había más nada, era la herramienta que había. Usar esas herramientas. Reducción de daño es un conjunto de herramientas que verdaderamente es para ayudar a algo, que el daño sea menos o, un daño específico. Claro. Empezarlo a reducir. Las estadísticas han probado más que en las adicciones, cuando se usa la reducción de daño, tiene un mejor efecto. Ese 10%, seguimos hablando de ese 10% problemático que tiene problemas con la sustancia. Está probada la información. Y te puedo poner un ejemplo con el HIV y el SIDA y la hepatitis y las enfermedades contagiosas. En los años 70 habían dos ciudades, una es Nueva York y la otra es Liverpool, Inglaterra. Y las dos tenían un gran problema con la gente con el HIV, el virus de inmunodeficiencia, convirtiéndose en SIDA. Dos poblaciones con el mismo problema. Okay. En Nueva York la transmisión del HIV estaba subiendo un 50%. En Liverpool la comunidad con el mismo problema adoptó otras medidas y empezaron a implementar medidas de harm reduction, como intercambio de agujas, lugares seguros donde la gente podían usar. Empezaron a haber doctores, volvieron a ese doctor de México que te mencioné de los años 30 a prescribir y regular las drogas, y bajó a 1.2 la transmisión del HIV. En Nueva York escaló de un 50 a un 70% de las personas que usaban droga intravenosa. Muchos murieron porque la política de Nueva York fue la guerra de las drogas y era ilegal. Y quitaron un tiempo que quitaron las jeringuillas de la diabetes y las quitaron de la farmacia para que la gente no la usara. Mucha gente murieron. Y como dos comunidades con el mismo problema, con diferente approach, una tuvo un resultado magnífico y la otra no. ¿Qué hemos aprendido de ahí? ¿Qué nos ha enseñado la historia? Y por ahí hay otras comunidades. Ahora mismo el Estado de Oregón se está moviendo a la medida que le llaman la 110, a la descriminalización. Y que entenderles es como una reparación. Por primera vez aceptar que la guerra de las drogas no ha funcionado, principalmente en nuestras comunidades de color, han sido las más marginales. Nos ha sacado de la competencia. Lo repito, no es que los latinos no seamos inteligentes, es que las leyes nos han marcado y nos han mantenido atrás. Nuestra comunidad tiene el derecho de que se le dé la oportunidad de competir con otras comunidades. ¿Okay? Pero ¿cuáles son una de las barreras? La guerra de las drogas ha sido una barrera. La reducción de daño con los desórdenes de uso de sustancias o con los abusos de droga, como normalmente se conoce, es una medida efectiva que nos ayuda a nosotros
a darle la oportunidad a que la gente pueda tomar medidas de la salud, a apoyar nuestra comunidad. Si hay un 10% de nuestra comunidad que está teniendo un problema, está teniendo un problema de cómo podemos ayudar a esa comunidad. Lo primero es tener esa conversación. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es el trauma que esa persona está teniendo? ¿Cómo podemos ayudarlo? Si está usando, ¿cómo podemos ayudarlo a que use más sanamente? ¿Cómo podemos ayudarlo a que la salud? Una de las quejas acerca de la reducción de daño que siempre escucho es las jeringuillas, ¿ok? Las jeringuillas sucias, a la vez que se pasan, lo que se está haciendo es se está contaminando nuestra comunidad. Una jeringuilla limpia está salvando vidas. Está salvando vidas. Y la otra parte que escucho, porque la tiran en los parques. ¿Ok? Imagínate tú, si la van a tirar, la van a tirar. Pero ¿cómo podemos ayudar? A limpiar, a recoger los packs, es tener esas conversaciones de trabajar. Pero ¿cuál es la diferencia de una jeringuilla sucia en el piso a una jeringuilla limpia en el piso? Uh-huh. Porque si la van a tirar, la van a tirar. Tenemos que ser honestos y tener esas conversaciones. Pero hasta que no empezamos a tener las conversaciones de la reducción de daño como comunidad y empezarnos a mover, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué necesitamos para ayudar a esa población? Y la otra parte donde yo veo es que la barrera más grande es que no acabamos de ver las adicciones como una enfermedad, como otras crónicas, como la diabetes, como la presión. Y mientras no la aceptemos como que es una enfermedad, la vemos como algo que tiene una cura. Y cuando la vemos como algo, una cura, nuestra mente automáticamente dice, si está usando droga, ¿por qué no busca la cura? Métanlo preso y esa es la cura. Uh-huh. Es una enfermedad que no tiene cura, tiene un tratamiento, como la diabetes. Tú no le vas a decir a un diabético que no use la insulina, que no le vas a dar la jeringuilla, no le vas a vender, no le vas a dar la medicina, porque tú estás en contra de ella. ¿Por qué? Porque tú aceptas que la diabetes es una enfermedad. La reducción de daño, una de las bases es empezar a sentar la enfermedad como la adicción, como una enfermedad que no tiene cura, que es progresiva y mortal, que tiene muchos de los mismos síntomas que tiene la hipertensión, las enfermedades de la presión, que a la vez que se obtiene no hay cura, lo que hay es tratamiento para prevenir que el daño sea la diabetes, el cáncer, muchas de esas enfermedades que verdaderamente el tratamiento, la reducción de daño y la prevención. Reducción de daño no es nuevo en nuestra comunidad. Lo que nos cuesta trabajo es conectarla con las adicciones. Y lo que nos cuesta trabajo es aceptar las adicciones como una enfermedad crónica y progresiva que tiene síntomas como otra y que no tiene cura. Ahora, se me viene una pregunta a la mente cuando hablas de aceptar. Hablamos de dos partes, aceptar la persona misma que tiene ese problema, aceptarlo, y por otro lado también la familia o la sociedad como tal. Yes, aceptar lo que es parte, que el hombre desde su historia, desde que el hombre ha caminado en la tierra, ha querido cambiar su estado emocional, su estado mental, cómo se siente y ha querido escapar. Uh-huh. ¿Okay? Aceptar que es normal el uso de droga, el uso de alcohol, es parte de la sociedad, es parte, honestamente, como comer y respirar. Va a ser parte de nuestra sociedad, no se va a extinguir. Lo hemos visto con 100 años de la guerra en las drogas, hemos hecho más daño a nuestras comunidades. Que va a haber un 10% de ciertas comunidades que va a tener ciertos problemas. ¿Cómo podemos abordar esos problemas? ¿Cuáles son esos traumas? Creo que la solución verdaderamente está más en cuáles son esos traumas en ese 10%, cómo podemos ayudar. Y la otra parte es cómo podemos empezar a aceptar en el sentido de que, hay una problemática, pero ¿qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? ¿Por qué seguimos haciendo? Es como un tipo de insanidad, como lo definió Albert Einstein, que es hacer lo mismo y respetar y esperar un cambio que no existe. Un resultado diferente. Uh-huh. Es como un tipo de insanidad lo que hemos venido haciendo por 100 años con las guerras y las drogas. Seguimos haciendo lo mismo, encarcelando las comunidades de color, encarcelándolas, poniéndole récord criminal, y teniendo el mismo resultado, teniendo comunidades más traumadas, porque, cada persona esa que tú encarcelas, imagina, ya es otra familia más con otro trauma.
que viene, es ya un padre que no está presente. Ya. ¿Cómo podemos ayudar como comunidad, nuestra comunidad? Tengo una duda. En un momento hablas tú de la comunidad pobre, marginada, que es también un problema, pero ¿qué pasa con la gente que tiene acceso económico grande? Por ejemplo, lo hemos visto incluso en películas o alguien te cuenta de que también los ricos, por la capacidad económica que tienen, en realidad es un mundo. Y si vamos, por ejemplo, a la parte artística, donde se ha demostrado que ellos consumen en grandes cantidades, pero ¿por qué se le da tanta más importancia a las personas que tienen menos en este caso, pues, oportunidad económica? Los ricos también lo consumen, ¿no? Buen punto. Buen punto traíste en eso. La enfermedad no discrimina. La enfermedad de las adicciones y la salud mental no discriminan. Ellas no escogen, voy a escoger a este porque es rico o porque es pobre. La problemática, un 10% de la población en general. Puede ser poblaciones pobres, puede ser poblaciones ricas, clase media. La enfermedad no discrimina. Los que discriminamos somos nosotros, con los recursos y con las políticas. Traíste el punto clave, ¿ok? ¿Cuántos artistas famosos no han muerto de sobredosis? Y pasa diario. Yes. Vive con recursos, vive con dinero, vive con todo a su alrededor. También. Ese es un buen punto, que es qué pasa también, igual lo mismo con los ricos, que pasa con los pobres, que la enfermedad no discrimina. Hay un trauma, hay una situación que la persona no se ha trabajado. Entonces, si la enfermedad no discrimina, ¿por qué nosotros discriminamos? Este usa heroína, se inyecta, esto es lo más basura, fuma marihuana, la enfermedad no discrimina, entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? Ahí está la problemática más grande, que prácticamente nosotros discriminamos a una persona que usa alcohol o droga y está teniendo una problemática. Nosotros lo discriminamos como es algo bien bajo, es lo más bajo, no tiene cura, vamos a meterlo preso, punishment, castigo. Nosotros lo discriminamos. Y ve si tiene dinero y tiene todos los servicios y tiene todo alrededor, es un junkie, con tanto dinero que tenía. Y entonces se vira la problemática a otra cosa. Pero si tenía tanto dinero, si tenía tanto servicio, y no se ve que la persona que había un trauma, nunca se habló. Y puedes estar con 1,000 personas, con millones de dólares, y puede haber un trauma y puedes tener una respuesta a una adicción. ¿Okay? Eso es un buen punto, donde la enfermedad no discrimina. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Bueno, ha sido una plática muy interesante con Ricardo. La verdad que hemos aprendido mucho. ¿Algo más para terminar el tema? Vuelvo a repetir, si hay alguna familia que está sufriendo, que está teniendo problemas de las adicciones, tienes un hijo, eres un familiar o eres una persona, no estás solo. Aquí estamos en el Northwest Instituto Latino de Adicciones. Estamos aquí en la Division y la dirección es la 10209 Southeast Division Street, el edificio B, la suite 100. Y aquí estamos para ayudarte. Tenemos mentores, tenemos personal capacitado para ayudar. Lo otro que quería decirles para cerrar, Nelson, gracias por darme la oportunidad de llegar a la comunidad y tenemos que unirnos, Y para cerrar, algo que me gustaría mencionar, hay 4 pilares de la adicción y son los que verdaderamente, hay 3 que son los que siempre se han usado, que es la prevención, la ley, tratamiento. Lo que nos falta nada más es incorporar la reducción de daño, que es el 4º pilar. Y esa reducción de daño es verdaderamente la que nos mueve más a la prevención, al primer pilar de la adicción. Tenemos que trabajar juntos. Funciona. La historia nos lo ha comprobado que funciona. Ahora mismo hay buenas pruebas de que funciona en Uruguay, está funcionando en Portugal y Oregon se está empezando. La reducción de daño trabaja. Gracias. Bueno, pues gracias a ti, y gracias a todos los que han estado viendo este programa y esperamos que nos acompañen en el próximo, donde tendremos temas muy interesantes de Hablemos de Salud desde el Northwest Instituto Latino de Adicciones. Este programa de Hablemos de Salud es producido por la Asociación Northwest Instituto Latino de Adicciones, por el programa Juntos, por el programa Salvando Vidas Oregon, por la Autoridad de Salud de Oregon, OHA por sus siglas en inglés. Y recuerden que este programa
lo podrán ver también en las páginas del Instituto Latino, nwilpdx.com y nelsoncepeda.com. Hasta la próxima.